Canadá, socio, aliado y amigo, el tema de esta noche en Opinión 21. Jorge, tratemos de desprendernos un poco del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Regresemos a esta visita de Justin Trudeau. ¿Cuáles podríamos decir fueron los grandes momentos de esta visita? Creo que definitivamente destacar la reunión que tuvo Justin Trudeau con las diferentes ONGs, la reunión que tuvo con el Senado mexicano, donde habló y enfatizó mucho el tema de derechos humanos, con un particular énfasis de derechos de las mujeres, derechos de minorías. Yo creo que ese fue de los momentos más importantes y que más quiso recalcar el primer ministro, que va en línea con lo que él ha postulado en su país de origen, en Canadá, ¿no? Doctor Prudhomme, ¿qué tanto podemos secundar los mexicanos y las políticas públicas en torno a estas causas? Bueno, es un tema que puede ser complicado en la relación entre México y Canadá. Yo creo que es un tema que se ha manejado de manera muy inteligente por las dos partes. Creo que a nivel simbólico el hecho de que la primera reunión, o la segunda reunión del primer ministro aquí después de haber visitado la Cruz Roja mexicana en Polanco, haya sido ese encuentro con las ONGs, yo creo que tiene un valor simbólico importante. Y si alguien me preguntara en torno a cuáles son los temas que podrían ser en el futuro de difícil manejo en la relación bilateral, pues desde luego que la cuestión de los derechos humanos, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, podrían ser temas complicados en la relación bilateral entre Canadá y México, entre otras cosas, porque son temas primordiales en la agenda doméstica del primer ministro Trudeau. Pero otra vez, yo pienso que hasta ahora ambas cancillerías han logrado manejar muy bien ese tema, y estoy seguro que en la medida en que haya mejorías en esos campos en México, digamos, eso va a facilitar todavía más la relación bilateral. Doctor Cepeda, ¿ve usted algún tema en particular, alguna posibilidad de un trabajo en conjunto entre Canadá y México que les permita tomar un liderazgo regional, un liderazgo continental o un liderazgo internacional, por lo menos en cuanto a trabajo en conjunto? Pues están varios temas, justamente ahorita que se estaba haciendo un análisis de la visita del primer ministro Trudeau, cuando estuvo en el Senado, en su discurso del Senado, habló del tema laboral. Incluso ya no se habla únicamente de que se aumenten los salarios, sino que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Y hay que decirlo, Alejandro, pero en nuestro país no se están cumpliendo las leyes laborales, ¿no? Entonces, por ahí se podría trabajar en conjunto. El cumplimiento, hay este acuerdo de cooperación laboral que ahora de América del Norte, que es un anexo al TLC que ahora se está tratando de integrar, y justamente los sindicatos de Canadá pusieron este tema, ¿no? En la tercera ronda, creo, y el tema era de que en México no se permite la libre sindicalización, por ejemplo. Muchas industrias manufactureras tienen sindicatos de protección, lo cual hace que los salarios vayan a la baja, ¿no? Entonces, por ahí es un pendiente que también tiene México, ¿no? El gobierno de México con sus trabajadores. Otro tema podría ser, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Aprovechando que el presidente Trump pues, se ha mostrado poco proclive a cooperar con los acuerdos internacionales, y justamente Trudeau, cuando toma posesión, regresa, ¿no?, a estos grandes temas, a los acuerdos de París, antes el protocolo de Kioto, y México por ahí podría ser un gran aliado con Canadá y hacer contrapeso, ¿no?, justamente a la postura del presidente Trump. A nivel cultural, a nivel turístico, a nivel distinto al comercial, ¿cuál es la importancia y la riqueza de la relación, doctor, entre México y Canadá? Bueno, hay cerca de 2 millones de canadienses, o por lo menos de viajes de canadienses a México cada año. Hay ahora, es difícil de evaluar porque hubo cambios con la eliminación de la visa, pero
cada mes se dice que hay un incremento del 50% en cuanto a las visitas de mexicanos a Canadá. Entonces estamos pasando de alrededor de 200,000 visitas al año a, se esperan 350,000 este año. Entonces yo creo que es algo muy importante. Hay 5,000 estudiantes mexicanos o alrededor de 5,000 estudiantes mexicanos estudiando en Canadá. Hay alrededor de 400 convenios interinstitucionales entre universidades o instituciones de educación canadienses y mexicanas. Entonces es un campo donde la relación se ha consolidado mucho desde 1994. Yo diría que es una especie de efecto indirecto o colateral de la firma del TLC, y es algo que se puede apreciar en la vida cotidiana. Y Jorge, en esos aspectos, ¿cómo se pudiera fortalecer, cómo se pudieran intensificar estos lazos de hermandad? Con mayor que incrementar la intensidad de la relación diplomática entre ambos países, la relación comercial, por ejemplo, la organización que yo soy vicepresidente, CanCham, la Cámara Canadiense del Canadá, es precisamente lo que promueve el interés comercial, cultural, diferentes intereses de inversionistas y empresas canadienses en México. Creo que organismos como nuestro es una gran puerta, un gran vínculo para lograr mayor conciencia en los dos países de todas las ventajas y oportunidades y necesidades bilaterales que existen entre los dos países. Es impresionante cómo la gente en Canadá, cuando uno viaja para allá, ya tiene un gran conocimiento de México, y no nada más de la parte turística, sino de los temas políticos, de las discusiones que hay en México, de los diferentes sectores económicos. Hay un altísimo interés en sector energético, sector minero, derechos humanos, cambio climático, TPP, una serie de cuestiones en la agenda que ya el ciudadano común y corriente ya está muy consciente de la importancia que tiene con y hacia México. De igual forma, el ciudadano mexicano también ya ha cobrado mucha más conciencia de la importancia y la relevancia que tiene la relación con Canadá. No nada más desde el punto de vista turístico, sino también educativo, profesional, inversión, etcétera. Y cada vez la relación de inversión se intensifica de los dos lados. Cada vez México deja de ser nada más receptor de inversión extranjera directa del Canadá e intensifica sus inversiones en Canadá. Entonces creo que se está haciendo mucho y ambos países están logrando mucho. Doctor Cepeda, pues por la cercanía, por la cultura en la que hemos crecido, por mil elementos que casi resultan obvios, la visión de Estados Unidos ha significado para nosotros un modelo, un prototipo, un aliado natural. Sin embargo, a nivel individual, a nivel sociedad, podemos hacer quizás mucho por entender y por identificar también puntos de encuentro entre la cultura, entre la hermandad, entre mil aspectos de la relación con Canadá. ¿Cómo podríamos trabajar fuera de estas esferas comerciales, de estas esferas políticas, también a nivel social, en el fortalecimiento y en el encuentro de estas dos culturas? Bueno, ya se mencionaba ahorita, por ejemplo, el tema de las universidades, y yo creo que por ahí es un área muy importante. Algunos programas que hay para que vayan a aprender inglés, o por ejemplo el caso de Quebec, francés, y conocer más la cultura canadiense tan diversa, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí se han venido incrementando las relaciones entre Canadá y México, y ya lo decía hace algunos momentos también desde un enfoque subnacional o provincial, donde las provincias de Canadá y los estados de México podrían fortalecer sus vínculos, sus programas de intercambio estudiantil, intercambios culturales, en fin. Yo creo que la relación México-Canadá se ha incrementado justamente a partir del TLC y en este momento de coyuntura, ¿no? Yo creo que la visita del primer ministro Trudeau vino a fortalecer, sí, esta relación que hay con México, y hay que aprovechar, bueno, dentro de este contexto de incertidumbre, para poder fortalecer nuestra relación con Canadá a través de estas avenidas, ¿no?, subnacionales. Retrocedamos una semana al tiempo, a este encuentro
en Palacio Nacional entre Justin Trudeau y el presidente Enrique Peña Nieto. En su mensaje, el presidente mexicano habló justamente de esta amistad, de esta complicidad, de esta sociedad que hay entre las naciones. El primer ministro Trudeau también habló de que no solo somos grandes socios, sino principalmente amigos. Doctor Prudhomme, como conclusión, ¿qué tan socios, qué tan aliados y qué tan amigos son Canadá y México? Bueno, en este momento, yo diría que es un momento peculiar y excepcional en la relación entre México y Canadá. Yo tengo la impresión de que es una relación que ha mejorado mucho desde hace 2 años. Es impresionante. Desde luego, además, yo creo que se ha aprendido a manejar esa relación de manera, diría yo, mucho más sutil. Es decir, que inicialmente, cuando en la negociación del TLC se hablaba de la posibilidad de una especie de alianza de Canadá y México frente a Estados Unidos, cosa que era un poco absurda, porque en el fondo ninguno de los dos se veía como un adversario o un enemigo de Estados Unidos. Tenían un interés común en acceder al mercado digamos, de Estados Unidos, y los dos tenían interés en tener una relación buena con Estados Unidos. Y yo creo que lo que se ha aprendido en ese contexto, que es un contexto complicado, y lo estamos viendo ahora con las negociaciones la renegociación del TLC, digamos, yo creo que Canadá y México han aprendido a tener una relación buena, flexible, que además, digamos, logra ir más allá de su interés en la relación bilateral que los dos tienen con Estados Unidos. Y eso a mí me parece fantástico, digamos, y es algo que hay que seguir explotando. Jorge, en este mismo sentido, como conclusión frente a esto, ¿qué tan aliados, qué tan socios y qué tan amigos somos? Yo creo que lo hemos sido y se ha intensificado desde el Telecán, desde el 94, pero creo que actualmente no cabe la menor duda de que somos los tres y de manera muy importante. Somos socios estratégicos, geopolíticos, regionales, con muchos intereses en común, con un gran entendimiento a nivel no nada más de gobiernos, sino de ciudadanos. Y culturalmente también cada vez hay mayor proximidad, cada vez hay mayor número de canadienses que viven, que radican, que se casan con mexicanos y viceversa. La migración bilateral es impresionante y va creciendo. Y creo que esos 3 elementos pueden resumirse en la conciencia que tienen en ambos países de las grandes oportunidades y de la necesidad de construir políticas comunes que representen ventajas para ambos países. Yo creo que no cabe la menor duda y me parece que hacia el futuro, con vistas hacia el futuro, la relación se va a intensificar tremendamente. Doctor Cepeda. Sí, yo creo que también esto que señalábamos hace algunos momentos, que dijo el presidente Peña Nieto, si se termina el TLC, la relación México-Canadá continúa. O un TLC México-Canadá. Entonces, ese es un signo muy importante, ¿no? Y que se platicó ahora recientemente con la visita de Trudeau y nos habla de lo que viene, ¿no? De que a pesar de todos estos momentos difíciles, ¿sí? En este contexto de renegociación con un socio comercial que no reconoce los beneficios, yo creo que Canadá y México pueden intensificar no solamente la relación comercial, como decíamos ahorita, sino otras formas de cooperación en otros temas que justamente se han dado, ¿no? El tema educativo y todo a partir del TLC se han consolidado, ¿no? Estos acuerdos de los que hablábamos ahorita y que son una buena señal, ¿no? de que la relación México-Canadá se avisora por un buen camino, ¿no? Pues les agradecemos a los 3 infinitamente habernos acompañado, ayudarnos a hacer este análisis y también lo invitamos a usted a continuar con la conversación, no se agota aquí, recuerde que la puede hacer a través de las redes sociales, insistimos en Twitter, @capital_21, utilizando el hashtag opinión21 y lo invitamos también a entrar al portal de internet www.capital21.cdmx.gov.mx. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.